Hola chicos, chicas, espero que estén bien. Quiero en esta oportunidad compartir esta situación. Le llamo situación para minimizar el término, la palabra problema. Por allí lo que es problema para alguien, obvio, puede no ser un problema para otros. Bien, vamos a leerlo. Siempre cuando se trabajan con situaciones, cuando tenemos enfrente que resolver una situación o problema, como quieran llamarle, hay que leerlo, hacer una lectura en una oportunidad para tener una idea aproximada de qué se trata y luego volver a releer ya tratando de hacer una lectura crítica y analítica. Miren, dice, Javier es vendedor de pinturas. Allí nos sitúan, nos contextualizan, ¿verdad? Para graficar la situación. La empresa para la que trabaja le paga un sueldo fijo de $10 diarios. $10 diarios. Más $5 de comisión por cada lata de pintura que venda. Bien. Digo lata de pintura, tarro de pintura, o en otros países le dicen cubeta. Es indistinto eso, no viene al caso. Bien, o sea, leemos la situación para más o menos interiorizarnos de qué se trata. Después leemos lo que nos piden, que estos numeritos, que en este caso 1, 2, 3, 4, 5, o podría haber sido la consigna A, B, C y D, es indistinto. Muchas veces traten de leerlo, de tratar de ver qué es lo que nos piden para resolver, pero lejos está también muchas veces de seguir una secuencia. No necesariamente hay que responder primero la 1, luego la 2. Es más, cada uno tiene que hacerse la idea de hacer más fácil la resolución viendo por dónde comienza a resolverlo. Pero la situación, la consigna 1 dice, escribe la función que representa esta situación del sueldo diario y acá entre paréntesis hay una aclaración. En función, lo he puesto en color allí, de la cantidad de latas vendidas. Es como que ya nos están dando una pequeña pista de que esta situación está relacionada con algo de función, ¿verdad? De hecho, por eso aquí también he puesto qué conocimientos previos necesitaríamos para poder resolver esta situación. El concepto de función, qué es una función, relación y función. Dominio, qué es el dominio, a qué se llama dominio. La imagen o rango, también. O sea, son pequeños conceptos previos que debiéramos tener en cuenta para poder resolver esto. Miren la segunda consigna, o el segundo punto que nos piden, tabula y grafica la función. Tabula se refiere a hacer una tabla de valores, ¿verdad? Y graficar la función. El tercer punto dice, ¿cuál es el dominio y el rango de la función? En el punto 4 dice, si en un día determinado Javier tuviera un gasto de $30, ¿cuántas latas debiera vender? Y en el último punto dice, ¿cuál será el sueldo diario si vendiera 40 latas? Bien, tenemos ya una idea aproximada de qué se trata la situación, ¿no? Bien, lo volvemos a releer. Dice, Javier es vendedor de pinturas. La empresa para la que trabaja le paga un sueldo fijo de $10 diarios, por día. $10 por día. Más $5 de comisión por cada lata de pintura que venda. Es decir, que en un día, si no vende nada, Javier, estaría ganando solamente los $10 diarios. Este, esta cantidad numérica en dólares la puse porque casualmente esta es una situación como, creo que no sé si se los dije, es extraída anda dando vuelta por allí por internet, en una situación semi-real, en esta modalidad virtual que estamos trabajando. Bueno, ustedes se van a encontrar con muchísimas situaciones similares a esta, pero bueno, si tuviéramos en la modalidad presencial podríamos resolver situaciones reales, casi reales, ¿no? Bien, y bueno, puse $10 y $5 por una cantidad, por lo que representa esa cantidad, pero en nuestro país, en Argentina, hoy día el dólar está, recuerden que el dólar es la moneda norteamericana,
y se encuentra a 72 pesos con 36 centavos. Es decir, que aproximadamente, vamos redondeándolo, 72 pesos. Este señor, si no vende ninguna lata de pintura, estaría ganando en un día 720 pesos. 10 dólares por 72. Vamos a multiplicar por 72, vamos a redondear, ¿verdad? 720 pesos en un día si no vende ninguna lata de pintura, ¿vieron? Todas estas cositas son planteos que antes de dar la resolución, de pasar a resolverlo, es bueno que lo tengamos en cuenta. Leerlo varias veces, hacer una lectura crítica, analítica, ¿verdad? Y poder darle solución a esta situación. Pero después dice que 5 dólares se le paga por cada lata vendida. Es como una comisión extra que este señor Javier ganaría por cada lata que vende, ¿verdad? 5 dólares. 5 dólares, si dijimos 10 dólares son aproximadamente 720 pesos, 5 que es la mitad, son 360 pesos en una lata ganaría. Llevándola a la moneda de peso argentino, ¿verdad? Si lo quieren, alguien lo quiere representar de esa manera, ¿eh? Bien, bueno, entonces ahora vamos a tratar de ir resolviendo esta situación, ¿eh? La situación y he adelantado un poquito para ver cómo es la resolución. Siempre de una situación hay que tratar de sintetizar los datos. Como ya no tengo la situación, entonces, ¿qué datos teníamos? Recuerden que tenemos el sueldo fijo diario de 10 dólares por día, por supuesto. La comisión, esto que se le paga en forma extra a este señor por cada lata vendida. 5 dólares por cada, esa barra significa por cada lata que se vende. Bueno, recuerden que en la situación, algo ya nos daba una pista que es de función. Si es una función, es una relación entre variables. Entonces, se relacionan dos variables. Esas variables hay que tratar de identificarlas. Siempre, lo primero que hay que hacer es tratar de ver cuáles son las variables que están en juego, que están en relación. Las dos variables ya se pueden apreciar. Es esta que les he simbolizado acá entre paréntesis. Por un lado, tenemos la cantidad de latas que se van vendiendo y por otro lado, el sueldo fijo diario, ¿verdad? Que gana este señor. Sueldo y cantidad de latas. Entonces, una vez que identificamos las variables, lo bueno sería es tratar de hacerse siempre esta pregunta: ¿quién depende de quién? ¿Para qué esa pregunta? Esta pregunta es para identificar cuál es la variable dependiente, para que después podamos trabajar. Tenemos que identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, ¿verdad? Cosa que cuando vayamos a la tabla, al gráfico cartesiano, no podemos poner cualquier variable en cualquiera de los ejes, por ejemplo en el cartesiano. Entonces es bueno identificar. Esto es una normativa general, que la variable dependiente siempre vaya en el cartesiano en el eje vertical. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿quién depende de quién de estas dos variables que hemos identificado? Y nos preguntamos: ¿la cantidad de latas vendidas depende del sueldo? Ya cuando nos hacemos esa pregunta, ya por lógica tenemos que ir dándonos cuenta de: ¿será la variable dependiente la cantidad de latas? ¿La cantidad de latas vendidas depende del sueldo diario? Parece que no, ¿no? O al revés, ¿el sueldo diario dependerá de la cantidad de latas vendidas? Y sí. Entonces, el sueldo es variable dependiente. Miren dónde lo anotamos, en el gráfico cartesiano, siempre en el eje vertical, en el eje de ordenadas. Allí se anota siempre la variable dependiente, que es el sueldo en este caso. Bien, lo mismo también hacemos la tablita, eso ya nos da la pauta para, una vez que identificamos la variable dependiente y la independiente, ya podemos armar la tabla de valores. Bien, la cantidad de latas, entonces la variable independiente, por lo general se simboliza con X, o ponemos L de latas, como ustedes quieran, cantidad de latas, entonces. Y la Y, que es la variable dependiente, en este caso es el sueldo fijo, el sueldo diario, ¿verdad? Bueno, siempre cuando armamos la tablita, estos dos valores son muy importantes, son como indicadores, nos dicen mucho en la gráfica cómo va a ir evolucionando esa gráfica, cómo va a ir progresando. Preguntarse: ¿qué pasa si no vende ninguna lata? Cero latas. ¿De cuánto será el sueldo? Bien, como ya sabemos que el sueldo está en función de la cantidad de latas, ya hemos identificado que el sueldo es la variable dependiente, entonces miren cómo lo vamos anotando. Sueldo
en función, este paréntesis que se escribe aquí abajito, se lee en función de L, que es la cantidad de latas. Yo lo simbolicé de esa manera. Podrían haber puesto I, el sueldo como I, y las latas como X, ¿verdad? Pero bueno, el sueldo en función de la cantidad de latas, ¿a qué va a ser igual? Si no vende ninguna lata, ya lo habíamos anticipado recién, que ganaría solamente los $10 diarios, ¿verdad? Pero bueno, estaría dado el sueldo ese en ese día, si no vende ninguna lata, cero lata, serían los $10 más los $5 que gana por cada lata que se vende. Pero si no vendió ninguna lata, 5 por 0 es 0. 10 más 0 es 10. O sea que si no vende ninguna lata, el sueldo es de $10. ¿No ven? La otra pregunta, esto no nos pedían, pero siempre es bueno. ¿Qué pasa si vende una lata? Lo unitario siempre también es un buen valor, un buen indicador este. Si vende una lata, ¿cuánto estaría ganando? Bueno, el sueldo en función de esa lata estaría dado por, o es igual, a $10, que eso es fijo, ¿verdad? Por día, por eso siempre miren cómo verán, se anota el 10, más los $5 por esa lata que vendió, por una lata. 5 por 1 es 5, más 10 es 15. Otra cosita que ya les voy anticipando. Todo este procedimiento, por favor, vayan haciéndolo en su resolución. Ayuda mucho para encontrar la función que está aquí abajo. ¿Qué pasa si vende 5 latas? Pusimos estos valores, puse esos valores por poner, darle algunos valores arbitrarios, cualquiera, ¿verdad? Para ir armando una tablita de valores. ¿Qué pasa si vende 5 latas? El sueldo, en función de la cantidad de latas, en este caso en función de 5 sería, ¿no es cierto? Estaría dado por 10, los 10 pesos, más los $5 por 5, por las 5 latas vendidas. 5 por 5, 25, más 10, $35 ganaría en ese día que vende 5 latas. ¿Qué pasa si vende 10? Lo mismo, ¿no? El sueldo en función de esas 10 latas estaría dado por los $10 diarios, más los 5 por 10, 5 por 10, 50, más 10, 60, ¿verdad? Puse 40 porque en uno de los puntos nos preguntaban qué pasa, cuánto ganaría si vende 40 latas en un día determinado. Y bueno, por eso lo puse el 40 y hasta ahí nomás llegó. 40, entonces si tenemos 40 latas, el sueldo en función de esas 40 latas, en función de las latas, va a ser igual a 10 más 5 por 40. 5 por 40, 200 más 10, $210 ganaría ese día que vende 40 latas. Acá ya estaríamos respondiendo a uno de los puntos, ¿no? No recuerdo qué numerito era, si era el 3 o el 4, que nos preguntaban cuánto gana en un día determinado que vende 40, si vendiera 40 latas, ¿no? Ahí estaríamos respondiendo. Ganaría $210, ¿no ven? ¿Y qué pasa si vende en un determinado X o L lata? Acá ya estamos buscando el modelo algebraico, para ir teniendo una fórmula, podríamos decir. ¿Qué pasa si vende una determinada cantidad de latas que no se sabe? Puede ser cualquier número entero, como van viendo, no puede ser número decimal, esa es otra de las cositas. No podemos vender una lata y media. No, los decimales acá no intervienen, como tampoco intervienen los números negativos, lo verán. Menos una lata, menos 5 latas, no está perdiendo, sino que está vendiendo latas, entonces el número entero, podríamos decir los naturales, podríamos decir que son estos numeritos, ¿verdad? Enteros positivos o naturales. Bien, en un determinado, bueno, momento, L o X, como quieran llamar, entonces ese sueldo en función de L va a estar dado por los 10 pesos de dólar, $10, disculpen, diario, más 5, también es una constante, ¿lo ven? La constante, ¿quiénes son? Acá el monto fijo, el 10, que es el sueldo diario fijo, más este valor que hace las veces el modificador, el que va a ir, es una razón de cambio, eso después más adelante les voy a explicar bien, o factor de cambio, como quieran llamarle. 5 por, me va a ir cambiando la pendiente que va a tener la gráfica. Bien, 5 por L, porque si dijimos L latas, o X, como quieran llamarle, ¿vieron? Y acá tenemos el modelo algebraico, el que nos pedían cuál es la función, ¿verdad? Cuando nos dicen cuál es la función, acá está dada la función en forma algebraica, o modelo algebraico, en fórmula, como quieran llamarle, ¿estamos? Bien, ahí estaríamos respondiendo a uno de los puntos que nos decían cuál es la función. Bueno, el sueldo en función de la cantidad de lata está dado por 10 más 5 por L. O I es igual a 10 más 5 por X. Es lo mismo, cualquiera de estas dos
formas o modelo algebraico lo pueden simbolizar. Bien, teniendo esta tabla de valores, lógico, ya nos queda muy fácil para llevarlo al gráfico, el gráfico cartesiano. Recordemos que en el eje vertical va la variable dependiente, en este caso es el sueldo, y en el eje horizontal la variable independiente, que en este caso son las cantidades de latas, o X. X son las cantidades de latas. Bien, yo acá he tomado una escala que vaya de 5 en 5 en el eje horizontal, y en el eje vertical, en el sueldo, también vamos a ir de 50 en 50. Bueno, si no vende ninguna lata, estaríamos acá en el origen del cartesiano, en 0, estaría ganando solamente los 10 pesos, 10 dólares diarios, ¿verdad? Ahí está aproximadamente ese puntito que está allí. ¿Qué pasa si vende una lata? Muy chiquitito, muy cerquita allí del 0. Si vende una lata, estaría ganando 15 dólares. Ahí está, ese puntito que he representado así. ¿Qué pasa si vende 5 latas? 5 latas, proyectamos, tiramos la coordenada, 5, nos subimos hasta alcanzar el valor de 35, aproximadamente está allí. 5 gana 35 dólares, ¿lo ven? ¿Qué pasa cuando tiene 10 latas? Vende 10 latas, ese día ganaría ya 60 pesos, de 10 subimos hasta alcanzar el valor 60, y la intersección tenemos el punto. Estos dos componentes, la X y la Y, nos determinan un punto, esto ya lo saben, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa si vende 40 latas? Allá nos vamos, ya gana 210 dólares, 210 dólares. Si ustedes observan, bueno, esos son los puntos. Los puntos, como verán, determinan un modelo lineal, están alineados esos puntos, y de hecho se trata de una función lineal, porque la variable independiente X o L, que es la cantidad de lata, tiene un exponente 1. Eso también ya nos está diciendo que es una función de tipo lineal. Los puntos se encuentran alineados en el gráfico, y no he llenado, no lo he unido. Casualmente por eso que les decía recién, no puedo decir yo 5 latas y media, 10,5, 18,5 latas, 18,7 latas. No, no. Las latas o los tarros, las cubetas, como que ya les dije, son números enteros. Se venden en forma de números enteros. Entonces, por eso no he llenado esa línea. Simplemente es un modelo que me está indicando que esta función crece. Esa flechita también me está diciendo que crece indefinidamente. Va a crecer, bueno, la cantidad de latas que pueda llegar a vender, que es muchísimas. No digo infinito, pero son muchas, muchas. Bien, y eso también ya nos da una pauta para determinar quién es el dominio de esta función. El dominio siempre lo analizamos con la variable, con los datos, con los valores de la variable independiente que tienen relación en la función, que se adaptan a la función. Los valores de la variable independiente, recuerden el concepto de dominio, son aquellos valores que acepta la variable independiente en esa función. Y la imagen o el rango son estos valores que acepta la variable dependiente en la función. Dominio son los valores de la variable independiente, y el rango acá lo analizamos con los valores de la variable dependiente. ¿Está? Eso no se olvide. Bien, bueno, como verán, eso es adelanto para ir resolviendo los puntitos esos que tenemos. Nos estaría faltando el dominio y otras preguntitas que nos hacían allí, ¿verdad? El dominio y el rango, simbolizarlo, hacemos a continuación. El dominio lo vamos a simbolizar, nos pedían el dominio y la imagen o rango, es indistinto. No se vayan a confundir con el codominio. A veces el codominio coincide con la imagen, a veces. A veces la imagen es un subconjunto del codominio, pero no siempre sucede eso. En este caso, la imagen o rango nos están pidiendo, ¿verdad? Bueno, vamos con el dominio. El dominio, recuerden que siempre lo analizamos con los datos o los valores de la variable independiente, que en este caso son las cantidades de latas. Dijimos que la cantidad de latas puede que no haya vendido ninguna lata, es decir, el 0 es válido, forma parte de esa posibilidad. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pero bueno, infinitas, podemos decir, o muchísimas latas, siempre y cuando son números enteros, como verán, o naturales,
si lo aclaramos con el 0. Bien, entonces el dominio está formado, esto se lee así, esta simbología en llaves, este igual y de la llave, está formado, ¿de qué manera? Por esos valores X o L, allá lo he puesto con L también, Entonces es indistinto esto, ustedes como quieran simbolizarlo, con X, que es la cantidad de lata, con o L, ¿verdad? Como lo he puesto allá, L de latas. Los X que pertenecen, esa es significa pertenecen, a los números naturales con el 0. ¿Vieron aquí el cerito abajo de la n? Lo he aclarado, porque puede ser el 0. Los naturales con el 0. Tal que esos X, ¿cómo son? Y son X mayores o iguales a 0. El 0 lo puede ser que no haya vendido ninguna lata. Entonces, esos números X deben ser mayores, esos números naturales, ¿verdad? Deben ser mayores o iguales al 0. Como dije allá también, L que pertenece a los naturales con el 0, tal que L mayor o igual a 0. Cualquiera de estas dos notaciones vale. La imagen o rango, lo analizamos ahora con el sueldo, en los valores de la variable dependiente, y como verán también son números en este caso enteros, pero cuidado, el sueldo está dado por los 10 pesos, 10 dólares diarios fijos, recuerden. O sea que si no vende ninguna lata, estaré ganando solamente los 10. O sea que la imagen arrancaría a partir de 10, como verán. Los i que pertenecen a los naturales, en este caso podríamos decir los naturales, tal que los i deben ser mayores o iguales a 10. No pueden ser menores a 10 porque no, lo mínimo que gana él es 10 dólares en el caso que no venda ninguna lata de pintura. O S en función de L, que pertenece a los naturales, tal que S de L es mayor o igual a 10. ¿Estamos? Ahí hemos respondido también otra de las preguntitas, otro de los puntos que nos pedían, que es el dominio y la imagen de esa función. Bueno, otra de las preguntitas que nos hacían es si tuviera un gasto diario, este señor, por día, obviamente diario, de 30 dólares, ¿cuántas latas debiera vender? Bueno, en ese caso yo le sugiero que si ya tenemos la función, tenemos la fórmula de esta función que está representando esta situación, que el sueldo en función de las latas es igual a 10 más 5 por L, la fórmula, o esta otra que habíamos escrito, igual a 10 más 5 por X, cualquiera de las dos, la trabajan así. Entonces, si tiene un gasto de 30 dólares en un día, ¿cuántas latas me están pidiendo la L, esta variable independiente que descubra, que encuentre, ¿verdad? Entonces, si el sueldo fuera de 30, el gasto o sueldo, como quieran llamarle, en un día fuera de 30 dólares, ¿cuántas latas debiera vender? Entonces reemplazo acá en el sueldo, o en la I, como quieran llamarle, en esta I, reemplazo por 30, igual a 10 dólares fijos, más 5 por L, me están preguntando cuántas latas debiera vender, entonces de allí lo vamos a despejar. Primero pasamos más 10, que está allá, lo traemos para acá, 30 menos 10 eso nos da 20, nos queda solamente este producto, 5 por L. Último paso, dejamos la L solita y este 5 factor pasa a ser divisor. Lo traemos como divisor acá, entonces la quinta parte de 20 es 4 latas que debe vender para cubrir o satisfacer ese gasto de 30 dólares diarios. ¿Estamos? Allí hemos respondido esa pregunta. Otro de los puntos nos preguntaban si cuánto ganaría al vender 40 latas. Eso ya lo habíamos anticipado. Acá en la tablita lo habíamos puesto. Si en un día determinado este señor vende 40 latas, ¿de cuánto sería ese sueldo? El sueldo sería de 10 más 5 por 40, que son 200 más 10, 210 dólares ganaría en ese momento, en ese día que venda solamente 40 latas. Bueno, bien, con esto chicos he querido mostrarles, compartir con ustedes esta situación de las cuales las que van a resolver a posteriori.